Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Coronel, soy médica, especialista en medicina familiar. En este momento estoy a cargo de epidemiología de la provincia, junto con todo el equipo también de la residencia de epidemiología de la provincia de Santiago del Estero. La idea de hoy de este vivo es para comentar la nueva situación epidemiológica que estamos viviendo. Recordemos que en este proceso de pandemia, que hace más de 3 meses que está todo el mundo, el país y nuestra provincia también, las situaciones epidemiológicas van cambiando, son muy dinámicas y la situación del virus también lo es, ¿no? Actualmente en nuestra provincia tenemos circulación viral de lo que es sobre todo en estas últimas semanas de las detecciones de casos en Capital y Banda, donde se han hecho los testeos, los hisopados y donde tenemos la mayor cantidad de casos activos actualmente. Están en un 90% en Capital y Banda, en la misma proporción en las dos localidades, ¿sí? En eso se está trabajando fuertemente desde todo el Ministerio de Salud, acompañados también por las fuerzas de seguridad, policías, todo lo que es también las demás organizaciones que están acompañando en esta fuerte tarea de controlar y frenar estos brotes. Lo importante para saber todos y la comunidad son las medidas de prevención y de cuidado. Un punto clave en este momento es saber a qué se considera contacto estrecho de un caso sospechoso. Recordemos que contacto estrecho de un caso sospechoso son todas aquellas personas que hayan estado en contacto por más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia con personas que han dado resultado positivo para COVID-19, ¿sí? O personal de salud que haya estado en contacto con un caso sospechoso sin las medidas de protección personal adecuada. A eso se considera contacto estrecho. Esas personas contactos estrechos deben permanecer aisladas de forma sanitaria obligatoria 14 días, independientemente de que su hisopado o el resultado de su testeo esté negativo, porque son esos 14 días donde es el periodo de incubación máximo del virus. Entonces así evitamos que esos contactos estrechos contagien a otros contactos haciendo el aislamiento sanitario. ¿Qué es el aislamiento sanitario? Es estar en su domicilio, no recibir visitas, no tener contacto con nadie del exterior, en lo posible en su domicilio tener un dormitorio individual, si tenemos espacios compartidos con otros habitantes de la casa, tener el barbijo puesto, lavarnos las manos frecuentemente, no compartir ningún utensilio de cocina, plato, vaso, cubierto, y si compartimos los baños, que se higienice adecuadamente con agua y lavandina en cada vez que se usa. Estos contactos estrechos, si llegan a presentar durante estos 14 días del aislamiento síntomas que son fiebre o febrícula 37,5, ya es considerado como un síntoma para COVID, tos, dificultad respiratoria, falta de aire, falta de olfato, falta de gusto, diarrea, dolor abdominal, tienen que notificar de forma inmediata al 107 o a los números de epidemiología de la provincia para que a esas personas se le haga el testeo o el hisopado nasofaringeo para determinar si están positivos para COVID-19. También los contactos estrechos de casos confirmados que tengan factores de riesgo, que pertenezcan a los grupos de riesgo, que son mayores de 60 años, embarazadas o aquellas personas que tengan patologías crónicas que son determinadas como grupos de riesgo, que por ejemplo enfermedad respiratoria pulmonar crónica, pacientes en diálisis o con insuficiencias renales crónicas, asmáticos severos, obesidad mórbida o diabetes, que son considerados factores de riesgo. A ellos también se los programa para hisopar. Entonces, dos cuestiones muy importantes.
Todos los contactos estrechos que han estado por más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia con un positivo deben notificarse, hacer el aislamiento y brindarnos toda la información para que a estos contactos estrechos se sepa y se programe a quién le corresponde hisopar y quién no. Por la situación epidemiológica actual, contactos estrechos asintomáticos, o sea que no presente ningún síntoma, no se le va a realizar el hisopado por el momento, salvo que cambie su situación. Los contactos de contacto, que sería un contacto de alguien que todavía no está positivo o un contacto de alguien que ha sido contacto de un caso positivo, deben permanecer por una cuestión solidaria y por una cuestión de también colaborar en lo que es este gran esfuerzo de frenar el brote, autoaislados, mantener todos en lo posible la distancia social o el distanciamiento social, que significa no tenemos que ir a visitar a gente que no vive con nosotros, por favor, no tenemos que ir a visitar a adultos mayores o personas que sabemos que pertenecen a los grupos de riesgo, porque somos los que estamos trabajando, los que estamos circulando, los que podemos transmitir o no el virus. Entonces, en este momento el distanciamiento social es muy importante. No visitemos a gente que no convive con nosotros y siempre respetemos todas las medidas de prevención que todos sabemos desde el principio. Lavado de manos frecuentes o el uso del alcohol en gel si no tenemos para lavarnos las manos, el uso del barbijo siempre, el ventilar los ambientes, el no fumar y el distanciamiento físico. Si estamos en la calle, si estamos en un negocio, tenemos que respetar los 2 metros de distancia, porque está estudiado y ya se sabe que usando el barbijo y a 2 metros de distancia, el riesgo es casi nulo de poder contagiar y transmitir o infectarnos del virus. Así que en esta situación actual de la provincia tenemos todos que cumplir estas medidas. A cualquiera podemos enfermarnos, todos somos susceptibles porque este es un virus nuevo al cual no tenemos anticuerpos, no tenemos defensa, todavía no están las vacunas, entonces cualquiera puede enfermarse. Por lo tanto, la responsabilidad individual es de todos y más que individual, en este momento es una responsabilidad colectiva el cuidarnos, prevenir y también cuidar a todas las personas que están a nuestro cargo, a todas las personas que son de riesgo. Entonces, quizás lo que estamos viendo en este momento, que muchos de los más jóvenes que han estado con síntomas han ido a trabajar, han seguido cumpliendo con sus actividades porque los síntomas son leves, pero son estas personas los que han enfermado a personas mayores, a personas con factores de riesgo, que son las que están internadas y complicadas en el Hospital Independencia en este momento. Por eso volvemos a apelar a la responsabilidad individual y colectiva para el cuidado de la salud en esta pandemia. Doctora, los familiares de casos positivos, sí, los convivientes, sí, que están al cuidado de casos positivos, que están haciendo aislamiento sanitario domiciliario, bien, ¿también se tienen que autoaislar? Todos los casos positivos y todos sus convivientes están aislados. Eso no es autoaislar, eso es aislamiento sanitario de todos los contactos. Eso ya es un contacto estrecho, esos son convivientes de un positivo y deben estar en aislamiento sanitario. Ese grupo no puede recibir visita y está todo aislado, ¿sí? Solo puede recibir asistencia, que le dejen la mercadería o que le dejen los medicamentos que necesitan, pero nadie puede entrar a la casa, nadie puede salir de esa casa, porque es ese grupo que tiene que minimizar el riesgo de contagios hacia el resto de la comunidad. No sé si se explica. Bueno, la diferencia entre aislamiento sanitario y un aislamiento preventivo. El aislamiento sanitario se lo define a aquellos aislamientos de los contactos estrechos o los casos positivos. Se llama sanitario
porque el seguimiento y los controles es diferente, ya va con equipos de salud o hay que tomar medidas distintas a los del aislamiento preventivo. Aislamiento preventivo es el que hacíamos o seguimos haciendo con los viajeros o las personas que regresaban de zonas de circulación viral. Ese era preventivo porque era una persona que hasta el momento estaba sana y que solo se hacía ese aislamiento preventivo porque venían de zonas de circulación viral, ¿sí? Esa es la diferencia grande. El sanitario es el que estamos cumpliendo y tienen que hacer todos los contactos estrechos de un caso, sean convivientes o no. Los familiares, aquí tenemos una pregunta, los familiares de contactos, ¿también deben autoaislarse? Los familiares de contacto, si no convive con ese contacto de contacto, no se deben autoaislar, pero sí todos mantener el distanciamiento social y las medidas de prevención. Uno va a la calle y ve a la gente sin barbijo, uno va a la calle y ve a la gente que visita a otras familias. En esta situación epidemiológica les imploramos que tomemos las medidas de precaución. Ya está estudiado que estas medidas de distanciamiento social, el uso de barbijo, previenen y protegen de los contagios del virus, ¿sí? No hay vacunas todavía, no hay un tratamiento efectivo por el momento. Tenemos que hacer prevención, tenemos que cuidarnos todos. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los test rápidos que se han hecho este fin de semana y los hisopados como para diagnóstico con PCR? Claro, el hisopado nasofaringio es la técnica que se utiliza para realizar el diagnóstico del laboratorio, que es a través de la PCR. Esa es la técnica y el diagnóstico del laboratorio. El único test diagnóstico es el hisopado nasofaringio, que da el resultado de una PCR viral del genoma viral de este COVID-19. Este es el único test que diagnostica, que nos dice si tenemos COVID-19, negativo o no detectable, no tenemos COVID-19. Los test serológicos solo son test que miden en sangre, una gotita de sangre, que van a medir anticuerpos, ¿sí? IgG e IgM, ¿sí? Son anticuerpos que podemos o no tener si hemos tenido o estamos transitando con el virus. Estos test serológicos no se utilizan como test diagnósticos, no dan un diagnóstico de la enfermedad, solo se utilizan para estudios epidemiológicos, para ver esto de la circulación del virus, si en ese barrio ha circulado o no el virus. Las personas que en el testeo de sangre, o sea, en ese anticuerpo en sangre dan positivo, sí o sí se les tiene que hacer un hisopado nasofaringio, una PCR, para dar el diagnóstico definitivo, ¿sí? Hemos tenido reacciones cruzadas, testeos que han dado positivo y que después no han dado negativo para el diagnóstico definitivo, que es la PCR. O sea que el testeo es para una situación epidemiológica y para estudios epidemiológicos. El testeo en sangre no diagnostica COVID-19. Dice una pregunta, ¿cómo sé si estuve con un positivo si eso no se informa? Dos situaciones fundamentales. Hay la confidencialidad del paciente, como toda enfermedad. Nosotros no publicamos que tenemos diabetes, no publicamos que tenemos VIH, es más, hay situaciones que están prohibidas y que legalmente está resguardada la seguridad del paciente, y que lo que se hace es, se le avisa al positivo que él, por solidaridad, notifique a sus contactos estrechos, porque es el positivo el que sabe quién realmente es su contacto estrecho. Entonces, seguramente la familia directa de un positivo sabe y él va a saber a quién tiene que notificar y a quién tiene que avisar. Y también el equipo de epidemiología lo que está haciendo. Cuando tenemos el diagnóstico de un positivo, se llama a se le comunica, se avisa, y es él el que nos da los datos de los que realmente han sido contacto estrecho. Sabemos que estamos en pandemia, la solidaridad es muy importante, y esto de que circulen nombres y apellidos en redes no es adecuado, es ilegal, es incorrecto. Creo que tenemos que ser solidarios y responsables con esta situación, y que es
caso positivo es el que va a notificar a sus verdaderos contactos estrechos y es así como nos vamos a enterar. No puede circular un nombre de una persona en las redes y esto es una confidencialidad del dato. El dato del positivo se lo entregamos al positivo. Bueno, ¿algo más para cerrar? No, creo que es muy importante hacer hincapié en las medidas de prevención, hacer hincapié en que la situación epidemiológica sigue siendo dinámica, va a ir cambiando, tenemos que estar atentos, alertas y ocuparnos de las medidas de prevención entre todos. Creo que en algún momento hemos sentido que nos hemos relajado y que hemos dejado de cuidarnos como hacíamos al principio, volver a esa situación, quienes no tengan que salir de su casa, los adultos mayores, que eviten todas las salidas posibles, que sea solamente por razones de fuerza mayor que tengan que salir de la casa, no circular, usar el barbijo, el distanciamiento social que lo hemos hablado, el distanciamiento físico, eso que si vamos a un lugar a hacer compras, respetar los 2 metros de distancia, el lavado de manos frecuentemente y el ventilar los ambientes. Y que en este momento es muy importante la solidaridad con el vecino, la solidaridad con el que está positivo también y el perder el temor. El temor no nos está ayudando a poder frenar el brote, el temor quizás nos está dando más dificultades, así que no es tiempo de miedos, es tiempo de solidaridad, es tiempo de acción y es tiempo de cuidarnos entre todos. Disculpe, tenemos otra pregunta. Si a un caso que es contacto estrecho de un positivo es asintomático, ¿contagia? Digo, ¿por qué no se hace el hisopado? Bueno, lo que estamos viendo con todos los testeos que ya se han hecho y todas las evaluaciones de los contactos y de los contagios, el 99% o el 90% de los que han contagiado son los sintomáticos. Casi la mayoría de los primeros casos que teníamos, por eso no había duplicación de casos, que eran asintomáticos y se los testeaban porque venían de zonas de circulación o porque eran viajeros de zonas de riesgo, no contagiaron. Los asintomáticos, tienen un riesgo mucho menor de contagio. Por eso decíamos al principio, los que han contagiado son las personas con síntomas, con fiebre, que han tenido falta de gusto, de olfato, dolor de garganta y dificultad respiratoria, que igual han hecho todas sus actividades. Han ido a trabajar, han ido al gimnasio, han visitado a su madre, han realizado todas las actividades que en ese momento uno sabía que no teníamos que realizar. O sea que los que han contagiado son los sintomáticos. Pero pueden contagiar 48 horas antes. Los sintomáticos, pueden contagiar, sí, 48 horas antes de presentar los síntomas a los contactos estrechos. Bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muy amables.